frontera, esa línea la hizo el hombre. Yo soy de donde quiera y aunque nací en Venezuela, en el mundo está mi nombre. En el mundo está mi nombre. Y si yo muero mañana, solo moriría mi cuerpo. Viajaré a la tierra plana, fumaré un tabaco lento y bendeciré a mi gente antes de dar mi viaje al tiempo. No como cuento como en el campo, la lluvia la siento, nunca la escampo. Yo camino tranquilo en la noche entre espantos. Me libro de males cuando escribo y canto. Represento mi tierra con admiración, desde Maracaibo hasta el Amazonas y desde Santa Elena hasta Falcón. Yo soy Venezuela, como el ave que vuela y muestra sus colores. Yo soy la candela, la historia en mi suelo, solo le rinde honores. Sento y sin perder el aliento, guapo de nacimiento. De nacimiento soy guapo, sin falacias y sin trapos, porque vibro en sentimiento. Porque vibro en sentimiento. Soy un padre que trabaja, esposo que quiere y respeta, el hijo que bendice, el amigo que interpreta. Amo mi ciudad, amo mi tricolor Caracas. Nací en el peligro, no me intimida la lacra. Yo no tenía money, aprendí a ganarme la paca. Esquivando mamones y dándole taca, taca, taca. Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿cómo le va? Compañeras y compañeros trabajadores del Estado, en este cuarto programa de comunicación que lo hemos denominado Soy de Ate, porque Soy de Ate es toda una definición política, tanto para lo de adentro como para lo de afuera. Así que arrancamos este programa viernes 13, hoy es feriado, pero igual seguimos al aire porque es importante empezar a informar lo que está pasando en nuestro sindicato en la provincia de Santa Cruz, que hay mucha información, muchas novedades, muchas cosas que están sucediendo y es necesario llevarle claridad a nuestros compañeros y compañeras estatales, tanto a los compañeros y compañeras que son afiliados a nuestro sindicato
y a los compañeras y compañeros que no son afiliados a nuestro sindicato porque son en definitiva trabajadores del Estado y también necesitan información, especialmente con lo que tiene que ver con las paritarias, lo que tiene que ver con el quehacer diario, que la acción que hace el sindicato, que también repercute en los trabajadores del Estado en su conjunto. Pero bueno, tenemos la información que hace poco ha terminado una pequeña asamblea en nuestro sindicato, ahí en la calle Alfonsín, ahí de Río Gallegos, que seguramente en el transcurso del programa vamos a ir informando lo que pasó en esa asamblea, en esa pequeña asamblea de compañeros y compañeras, que evidentemente, más allá de que se resolvieron algunas cuestiones, hubo muchos problemas, hubieron algunos cuestionamientos hacia la conducción de la lista negra-verde. Así que bueno, estamos ahí, pero también algo importante que hemos tenido esta semana, que es esto de generar espacio de discusión, de generar espacio para que los trabajadores y trabajadoras se organicen, que fueron dos elecciones muy importantes de delegados y delegadas que hemos tenido esta semana. Una elección importante que hemos tenido en la Agencia de Medios Audiovisuales de la provincia de Santa Cruz, AMA Santa Cruz, especialmente en la Gerencia de Comunicación Territorial y Relaciones Institucionales de AMA Santa Cruz, donde participaron el 99% de los afiliados a ATE, que han elegido a la compañera Andrea Casimiro como la delegada del sector. Una compañera, obviamente, con los ovarios bien puestos, una compañera que va a saber defender y transitar este proceso complejo que estamos llevando en AMA Santa Cruz, pero entendiendo que con el respaldo de los trabajadores, con el respaldo nuestro, no solamente el respaldo político, sino también de formación sindical, vamos a llegar a buen puerto para que nuestros compañeros de la gerencia, pero también para que todo AMA pueda lograr rápidamente su convenio colectivo de trabajo y todos los derechos que eso implican. Pero también llevamos otra elección en un sector muy importante para los trabajadores, para el pueblo santacruceño, que es en el Parque Nacional Los Glaciares, ahí en el Calafate. Elegimos dos delegados que salieron electos y felicitamos a sus compañeros, especialmente al compañero Luis Vera y Leandro Mosman, que fueron también electos a través del voto secreto y directo de los trabajadores y trabajadoras de parques nacionales. Esto es lo que hacemos nosotros y nos diferenciamos con la otra conducción o los otros integrantes de la Negra Verde, que permanentemente eligen delegados normalizadores porque eligen los delegados que a ellos les conviene, que a ellos les son más afín. Nosotros vamos a elecciones y en las dos elecciones que hemos convocado desde el Consejo Directivo Provincial, que todavía por lo menos hasta el 7 o 6 de noviembre conduce la lista verde Anusate, hemos convocado, como dice nuestro estatuto, como dice la ley 23.551, que es a través del voto directo y secreto de los afiliados y trabajadores del Estado de cada sector. Así que, importante, dos elecciones, y fue en parte lo que hablamos el viernes pasado, cuál es el rol del delegado, que hoy vamos a seguir insistiendo, porque está habiendo algunos problemas ya en un sector de la lista negra-verde, un sector que entre comillas ellos lo tenían asegurado, pero hubo una rebelión y está habiendo una rebelión en ese sector que ahora lo vamos a poder detallar. ¿Por qué hay rebelión? Porque no hay conducción política y porque no se le informa a los compañeros y compañeras las cosas que hacen, especialmente el secretario gremial electo. Así que bueno, estamos en eso. Y la otra información que tenemos es que, si me permiten un poco, están viajando a la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, compañeras de la provincia de Santa Cruz, compañeras de ATE Santa Cruz, compañeras de la CTA Santa Cruz,
encabezada por su secretaria general Olga Reynoso, están yendo a Río Negro, al tercer encuentro plurinacional de mujeres y diversidades. Encuentro número 36, de los cuales ATE Santa Cruz ha participado por lo menos en 18 o 20 encuentros nacionales con participación de las seccionales, de delegadas, de compañeros, con debate donde se empoderan, donde se aprende, donde uno aprende a reencontrarse con compañeras de todo el país, de los lugares más lejanos de nuestra patria. Se encuentran, debaten mujeres sindicalistas, mujeres de organizaciones sociales, mujeres de partidos políticos, de distintos sectores de los pueblos originarios, de distintos sectores discuten los problemas que tienen las mujeres y queda claro que es un movimiento político muy fuerte, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? El feminismo avanza y hay que darle la importancia necesaria a ese colectivo de mujeres y diversidades que es muy importante. Y si todo sale bien y no está en ruta, vamos a hablar con la compañera secretaria de Género y Diversidades electa a nivel nacional, la compañera Clarisa Gambera. Vamos a ver si no está en ruta, si la podemos enganchar para poder salir a ver cuál es la perspectiva y cuál es la idea que lleva el colectivo de mujeres de ATE a ese encuentro plurinacional de mujeres y diversidades. Vuelvo a repetir, del cual ATE Santa Cruz y la CTA Santa Cruz ha sido protagonista y están viajando a Río Negro. Así que bueno, también vamos a hablar con compañeros del Calafate, vamos a ir intercambiando información, así que nos adentramos, como se dice, al programa de comunicación Soy de ATE, que es un programa, a mi criterio, un programa que pone blanco sobre negro y que intenta, más allá de cuestionar con sus acciones a los integrantes de la lista negra verde, que hoy son los que están ahí en la sede de nuestro sindicato, que han ganado después de un golpe institucional que nos han hecho, pero que están cometiendo muchos errores, que su soberbia lo va a hacer fracasar, pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Esta semana hemos tenido una reunión con nuestras 4 seccionales, donde una hemos recuperado que las Heras, las otras 3 seccionales le hemos sostenido. Nos hemos reunido con los secretarios, en realidad secretarias generales, 4 mujeres secretarias generales que hay en la provincia de Santa Cruz. Eso es muy importante, es muy importante. Así que bueno, vamos a una pausa, JC, y enseguida volvemos con más Soy de ATE. No
¿Estamos al aire? Espectacular. Bueno, seguimos con nuestro programa de comunicación Soy de ATE. No sé a qué cámara mirás, JC. ¿A qué cámara? ¿A esa cámara miramos? Bueno, muy bien. Así es. Todos saben que por primera vez en la historia de lo que es la discusión paritaria entre los sindicatos y el gobierno, por primera vez el gobierno de la provincia dio un aumento por decreto, un aumento del 20% con retroactivo, donde impactó fuerte en el salario de los trabajadores y trabajadoras, pero fue un aumento por decreto. Un aumento por decreto y las reuniones, distintas reuniones paritarias, no aparecieron los principales dirigentes de ATE Santa Cruz, no aparecieron, no figuran en las actas, porque a mi criterio ya sabían y ya habían acordado con parte del gobierno de la provincia este decreto por aumento. Por eso no querían exponerse en las actas, porque eso queda en la historia del sindicato, queda en la historia del movimiento obrero, cuando vos pones tu nombre y apellido y firmás. Entonces, conociéndolo al golpista de Carlos, él nunca se va a querer exponer y nunca va a poner su nombre y su firma para que la historia después lo condene. Entonces, en ese marco, mandaron a hacer eso a 2 o 3 compañeras, que son buenas compañeras, que son militantes de ATE hace mucho tiempo, pero que no tienen experiencia en discutir una paritaria central tan importante, tan compleja. ¿Por qué tan importante y tan compleja? Porque hay un cambio de gobierno concreto. El 10 de diciembre asume un nuevo gobernador en Santa Cruz. Entonces, digamos, la expectativa salarial y la expectativa del pase a planta permanente de muchos compañeros también está en juego en esas reuniones y en esa paritaria. Ahora bien, la lista negra verde, los integrantes de la lista negra verde no repudiaron fuertemente, como tendrían que haber repudiado, el decreto de aumento salarial. No convocaron a marcha provincial, no convocaron a movilizarse o a acampar fuera de casa de gobierno, no recorrieron en los sectores de trabajo, no hubo asamblea en los sectores de trabajo, solamente el revolucionario golpista Carlos Garzón salió por los medios de comunicación de la derecha a justificar y a rechazar, entre comillas, el decreto que firmó la gobernadora. Pero eso queda en el vacío cuando vos no convocás a los estatales a marchar, a parar, a hacer acampe, a hacer radios abiertas, a hacer asamblea en los sectores de trabajo, no solamente para rechazar, repudiar o hacer una medida, sino para concientizar a los trabajadores y trabajadoras. Porque hay que concientizar. ¿Por qué digo concientizar? Porque desde la época, hace 20 años atrás, cuando yo en el 2003 fui electo secretario general, que empezamos el camino por los convenios colectivos de trabajo, hoy la mayoría de los trabajadores del Estado se jubilaron, especialmente los compañeros de salud, que fueron los pioneros, los protagonistas de aquellas marchas y paros importantes por tener los convenios colectivos de trabajo. Hoy hay nuevos jóvenes, hay trabajadores del Estado que entraron a trabajar, que entraron con todos los derechos que peleamos nosotros cuando empezamos. Entonces a eso hay que concientizar, a eso hay que enseñarle que es una asamblea, cuando uno levanta la mano y vota, la responsabilidad política que tiene cuando uno levanta la mano y vota una medida de fuerza, o cuando va a votar el cuarto oscuro, una conducción, o un delegado o delegada de sector. Tenemos mucha responsabilidad, no solamente a los que nos votan, sino el que vota o la que vota también tiene responsabilidad política a la hora de ejercer el voto. Así que, por eso me sorprende a mí que no haya una acción concreta a la hora de resolver o de rechazar un decreto que vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, que nunca en la historia reciente de las discusiones de paritaria central, nunca hubo un decreto. Es más, hubo crisis, miren que hubo paro,
hubo marcha, corte de ruta, toma del ministerio, en momentos muy difíciles y nunca se dio un decreto. Siempre agotamos la discusión en la mesa paritaria entre los sindicatos y el gobierno. O sea, ¿y esta vez no pasó así? ¿Qué fue lo que pasó? Puede haber que el gobierno diga, necesitamos que la gente tenga, el laburante, el trabajador tenga la guita ahora, tenga ahora. Me parece perfecto por parte del gobierno. Ahora, los integrantes de la lista verde-negra se cagaron en la historia. Se cagaron en todos los compañeros y compañeras que luchamos y que muchos fuimos procesados y procesadas por marchar, por pelear, por cortar ruta, para que no den aumento por decreto o para que haya paritaria y haya convenio colectivo de trabajo. No le importa la historia, no le importa todo lo que hicimos, un grupo de hombres y mujeres en esta provincia que fuimos capaces de organizarnos y fuimos capaces de pelear para que los estatales tengan derechos, que son los convenios colectivos de trabajo. Se cagaron en todo eso. ¿Saben por qué? Porque no fueron parte, porque no fueron protagonistas. Lo que me sorprende a mí es de José Navarro, de Laura Rearte y Sandra Sutherland, que ellos sí fueron protagonistas de esa historia. Que no hayan dicho nada, que no se hayan enojado, que no hayan imputeado como puteaban siempre. ¿Qué está pasando con compañeros? ¿Qué le está pasando? Que no dicen nada, que no están rebelándose ante una conducción que va a asumir y que ya queda claro que ya hace agua por varios lados. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a los nuevos compañeros. Pero yo quiero leer algo que el 6 de octubre de este año, una nota firmada por José Navarro, Sandra Sutherland y el golpista de Carlos Garzón, presentaron una nota al Ministerio de Trabajo por adelanto de paritarias, aumento salarial, apertura de paritaria en los municipios. Adelanto de paritarias, compañeros, el 6 de octubre, adelanto de paritaria, o era rechazo al decreto por el aumento salarial. Si la paritaria ahora es el 18, ¿cómo adelanto de paritaria? Es rechazo al decreto, compañeros. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que ellos acordaron el decreto, compañeros. Acordaron. Porque el decreto, porque el 20% está por abajo de la inflación. Y ellos, en campaña electoral en las elecciones de ATE, hicieron campaña diciendo que nosotros éramos traidores, que habíamos firmado por debajo de la inflación. Y eso es mentira. Firmamos por arriba de la inflación, pero como ellos no podían firmar por abajo de la inflación porque si no se contradecían, bancaron el decreto. ¿Se entiende? Entonces, la nota de ATE Santa Cruz es, de lo verde-negra, adelanto de paritaria, aumento salarial y apertura de paro de los municipales. Yo le quiero decir, compañeras y compañeras, que en la provincia de Santa Cruz, sacando en la localidad de 28 de noviembre, que ahí conduce la lista verde Anusate, en ningún lado hubo paro de los municipales. En ningún lado. No sé en Puerto Deseado porque en realidad no me he enterado. Pero no hubo paro en ningún lado de la provincia. Entonces, ¿qué es lo que están queriendo mostrar? ¿Qué están queriendo mostrar? Porque en realidad están haciendo agua. Están haciendo agua. Y hoy, compañeros y compañeras, hubo una asamblea que se convocó a último momento, porque cuando vos convocás asamblea, cuando está por terminar el paro, se supone que el día que termina el paro vos convocás asamblea al sindicato. Y cuando digo asamblea, estoy diciendo asamblea en las 10 seccionales que tiene ATE en toda la provincia y en las comisiones de fomento donde vos tenés las delegaciones de ATE, digamos, en toda la provincia, donde vos ahí evaluás el paro con tus compañeros, haces autocrítica por si salió algo mal, evaluás cómo estamos en los sectores de trabajo, quiénes pararon en los sectores de trabajo, qué sectores pararon, qué faltó, qué no faltó, si hicimos medios de comunicación, si hubo conferencia de prensa, si los trabajadores no quieren parar porque el aumento les sirvió. O sea, vos tenés que ir viendo como dirigente sindical y delegado sindical, tenés que ir viendo el termómetro de los compañeros.
Y hoy, la información que tengo, que se convocó de minuto a minuto una asamblea para hoy, viernes, donde fueron entre 25 y 30 compañeros una asamblea y resolvieron un paro de 48 horas. O sea, 25 o 30 compañeros de ATE resolvieron un paro provincial para toda la administración pública central. Calculo que ahora van a poner una nota municipales, provinciales, entes autárquicos, descentralizados, empresas del Estado, seguramente que van a hacer eso. Pero 25 o 30 compañeros resolvieron un paro para toda la provincia. ¿Qué está pasando a los dirigentes de la lista negra verde? ¿Perdieron la brújula? ¿Perdieron el contacto con los compañeros? ¿O solamente era difamarnos a nosotros de la Verde Anusate para ganar el aparato del sindicato y no la política del sindicato? ¿Qué está pasando? Sé que hubo mucha discusión en esa asamblea, que hubo muchos cuestionamientos a los dirigentes o a los integrantes de la lista negra verde. No salió bien la asamblea. Resolvieron un paro de 48 horas. Un paro que nadie va a hacer, compañeros. Yo estuve toda la semana en Río Gallegos y les quiero decir que recorrí algunos sectores de trabajo. No para nadie. Compañeros, no está parando nadie. Algo está fallando. La conducción del sindicato o los que ganaron el sindicato que están conduciendo a través de un golpe institucional están fallando. Porque es para la tribuna solamente y para tranquilizar a los medios de comunicación de la derecha en el marco de las elecciones presidenciales, para que no lo insulten, para que no cuestionen al golpista de Carlos Garzón o al pituco de Saldivia, para que no lo insulten o no lo cuestionen. José Navarro, vos sos secretario gremial electo, actual. ¿Qué está pasando, José? Que no está haciendo tu sector, que es salud. ¿Qué está pasando, Laura Rearte y Sandra Sutran, que no están yendo a su sector a hacer asambleas, que es el hospital? ¿Qué pasa? Que hay malestar en los hospitales. Hay malestar en los hospitales. ¿Qué está pasando? Que ustedes no se hacen cargo. Resolvieron un paro de 48 horas en consulta a los afiliados. No puede ser que 25 o 30 compañeros resuelvan un paro provincial. No puede ser. No puede ser. Revean lo que están haciendo. Revean. Revean, compañeros. Revean, porque no es que va a fracasar su gestión como creo que va a fracasar. Ustedes están llevando al sindicato al abismo. Están llevando al sindicato a que se estrelle contra la pared. Por su soberbia, por no saber conducir, por cargarse a los afiliados, por no importar la opinión de los compañeros de cada localidad. Ustedes van al fracaso. Yo sé que tienen otros intereses, ya lo sé, y viernes por viernes los vamos a ir diciendo, los vamos a ir discutiendo con los compañeros. Yo sé cuáles son los intereses que ustedes tienen, pero así hubieron compañeras y compañeros, muchos compañeras y compañeros que hicieron fuerte este sindicato. Muchos compañeros que hoy no están con nosotros porque se murieron, defendiendo el sindicato, creciendo el sindicato y luchando por el sindicato. La soberbia de ustedes lo va a llevar al fracaso. JC, vamos a un corte y volvemos con más Soledad. Beija-flor que trouxe meu amor foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor foi embora. Olha só como é lindo meu amor. Estou feliz agora. Veja só a névoa branca que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal?
Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país, pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. E a menina que um dia por acaso veio me dizer que não gostava de meninos tão largados que tocam reggae e MPB, mas isso é coisa tão banal perto da beleza do Planalto Central e das pessoas que fazem do Cerrado o habitat quase ideal. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Agradeço por estar aqui, manifestar a emoção e colocar minhas ideias, sentimentos em forma de canção. Agradeço por poder cantar e ver você ouvir, e tentar entender essa mensagem que eu quero transmitir. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, voou e foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz. Arrancamos nuevamente con nuestro programa de comunicación Soy de Ate. Qué buena música, JC, muy buena música, espectacular. Estamos teniendo un programa muy bueno, muy interesante, varios mensajes en mi celular y me están diciendo que también se está moviendo en las redes sociales. Pero bueno, como te decía al principio, no te muevas de ahí, no te muevas porque ahí tengo una información muy importante, que está pasando ahora, que para mí es de gravedad absoluta, porque queda claro que los dirigentes o los integrantes en realidad de la lista negra verde no están pudiendo convencer a un sector de trabajo que firmen algunas cuestiones y que también han cuestionado que el aumento que han firmado en ese sector no es tan así como dijeron, así que estén atentos porque vamos a debatir ese tema. Pero como también te dije al principio, que hubo elecciones de delegado tanto en AMA Santa Cruz como en Parques Nacionales, tenemos en línea telefónica a un compañero, a un amigo, que fue candidato a secretario general por la lista verde Anusate en el Calafate y que ha organizado, o reorganizado, mejor dicho, a un sector importante de ATE, que es histórico, un sector histórico de ATE, que son los compañeros y compañeras de Parque Nacional. Así que, Sebastián Stout, te damos la bienvenida al programa. Soy de ATE, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, compañero, amigo Alejandro? Saludo para vos y acá, compañero y compañero que te está acompañando ahí en el programa. Muy grato tu llamado y revolver de vuelta a la mística, a la militancia sindical, ¿no? Tal cual. Tenemos que recuperar la mística, tenemos que recuperar a los compañeros, tenemos que recuperar esto de lo que vos estás haciendo ahí en Calafate, no solamente de organizar un sector o reorganizarlo, como digo yo, sino de esto de insistir que tiene que haber elecciones de delegados y delegadas. Así que vivimos una jornada histórica ayer, Sebastián, ahí te vi en la foto con Rocabado, que es el delegado electo,
te vi ahí con los compañeros de parque. Bueno, contame un poco de la experiencia, de qué están sintiendo, qué está pasando ahí. Sí, sí, es como bien decías vos al principio de la charla, los compañeros de parque son compañeros muy fundamentales, muy estratégicos, sobre todo en la zona lago argentino, son compañeros que sobre todas las cosas, han sido parte del inicio de ATE, de la seccional en Calafate, ¿no? Cuando era delegación. Compañeros que han sido olvidados en su momento, ninguneados, y bueno, y la impronta que nosotros hemos tenido del trabajo de acercarnos a ellos, y hoy, bueno, quien está al frente como delegado de Parques Nacionales es el compañero Luciano Rocado, que también ha hecho un trabajo fenomenal y estratégico dentro de la estructura de Parques Nacionales, los glaciares, ¿no? Que no está más decir, y por ahí lo hemos charlado con algunos compañeros, y por ahí hay compañeros que no lo saben, que es muy importante saberlo, que la provincia de Santa Cruz es la única provincia a nivel nacional que cuenta con mayoritario en parques nacionales, ¿no? Digamos que tiene 7 parques nacionales, algo que es único dentro de nuestra nación, ¿no? Y que tenemos un Y eso parque no es poca costero ahí cosa, en porque Monte León. si no es... ¿Perdón? Y que tenemos un parque costero, un parque nacional que está en la costa como Monte León, digamos. Tal cual, sí, eso es lo que es la historia, ¿no? La historia de nuestro sindicato y lo que es Santa Cruz, porque y lo que representa eso. Desde que Luciano Rocabado tomamos la iniciativa en conjunto con los compañeros de parque, con vos sobre todo, y la compañera secretaria general Olga Reynoso, de empezar a trabajar fuertemente dentro de la estructura de parque. Hemos logrado ser agentes multiplicadores, y los compañeros de los otros parques nacionales de la provincia de Santa Cruz han hecho eco de eso, y hoy estamos logrando algo histórico, como también fue que se está haciendo, como vamos a decir, hablar como especialmente, salpicando las elecciones sectoriales, ¿no? Como lo que ha pasado el día de ayer, como decía, ayer se inició las elecciones de brigadistas y guardaparque, que tampoco es poca cosa eso, ¿no? Tal cual. Sí, sí, sí. O sea que ya tenemos 3 delegados electos por el voto de los compañeros ahí en Calafate. Sí, 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 así como lo decís, unas elecciones netamente por el voto popular, y los compañeros fueron elegidos democráticamente por el voto secreto, ¿no? Es algo que nosotros recalcamos mucho, porque se han bastardeado mucho las elecciones de parques nacionales vamos a decir, de la gente. Yo no le digo compañeros, porque creo que los compañeros, si ven que hay compañeros que se quieren organizar, quieren ser delegados y bastardean una elección, yo no los puedo llamar compañeros, hablando de la negra y verde, ¿no? Sí. Porque hasta el día de ayer nos han bastardeado por las elecciones que estamos llevando a cabo. Elecciones que, como te dije anteriormente, nos manejamos estatutariamente con la secretaria general. Son compañeros que no se sienten representados por la seccional Calafate, en la cual, como lo establece nuestro estatuto, se dirigen hacia el Consejo Directivo Provincial para realizar las elecciones correspondientes como delegado, ¿no? Los compañeros se quieren organizar, y las elecciones se realizaron legalmente y estatutariamente, como te dije anteriormente. Tal cual. Pero bueno, vos fíjate que eso, Sebastián, cuando los integrantes de la Negra Verde cuestionan porque saben que no pueden conducir el sector, cuestionan porque saben que ellos no se animaron a convocar a elecciones de trabajadores, porque vos sabés muy bien que acá en Río Gallego está pasando exactamente lo mismo, ¿eh? Ahí te cuento, Sebastián, vos sos un trabajador del Estado provincial, resolvieron un paro provincial con 25 o 30 compañeros de Río Gallego, hermano. Hubo asamblea ahí en Calafate para resolver el paro, hoy. Acá se realizó una asamblea, pero hoy lo que está pasando, que es como escuchaba al principio de lo que vos decías, hoy creo que los compañeros se han dado cuenta de la clase de dirigente que eligieron para que los represente estos 4 años. Creo que se dieron cuenta tarde, y en las asambleas, por ahí, algunas que llaman, no van más de 5 compañeros, ¿sí? Entonces eso te habla de una disyuntiva de lo que está pasando hoy dentro de nuestro sindicato, ¿no? Y que a veces también algunas cosas se eligen entre algunos pocos. Tal cual, y aparte vos fíjate, ¿no? Ahí en Calafate, una asamblea con 5 afiliados te resuelven, o por lo menos proponen un paro provincial. Y después vos mirás en las redes sociales y pareciera que fueron, viste, cientos de compañeros votando, viste, como pasó acá el otro día. Hicieron
no sé si una medida, una acción directa o no sé, en el Ministerio de Desarrollo Social, con compañeros de los barrios, y sacaron foto a las ruedas, al tacho con fuego, y no habían compañeros ahí, ¿entendés? O sea que son muy buenos para armar la escena. Ahora, que hayan compañeros de ATE debatiendo, que hayan compañeros y compañeras de ATE proponiendo, evaluando, como hacíamos nosotros cuando conducíamos el sindicato, no está pasando eso. Obviamente, nosotros igual tuvimos situaciones de debilidad, tuvimos situaciones a veces de no poder encontrarle el marco, pero digamos, nunca hemos convocado un paro provincial con 25 o 30 compañeros, nunca. No, sin duda, y me atrevo a decir, les mando mensajes porque sé que también son claros oyentes de la radio tuya, ¿viste? Entonces, sabemos que nos están escuchando y están pendientes de lo que nosotros hablamos, y nosotros no hacemos nada que seguir organizando compañeros y transmitir de lo que siempre fue históricamente la Verde Anusate. Así que el mensaje va también para estas personas que hoy se creen ser dirigentes o dirigentes de nuestro sindicato, las bases, no trabajan con las bases como lo hizo la Verde Anusate, y yo creo que el camino va a ser a corto plazo que vamos a volver a recuperar nuestro sindicato. Y me hago cargo de lo que digo. Bien Seba, pero bueno, volviendo al punto de inicio, la elección de delegado el día de ayer en Parques Nacionales fue un éxito, digamos, los compañeros están contentos, motivados, digamos, eso contame, digamos, porque yo siento como que volvemos de vuelta a recuperar ese sentimiento, ¿viste? De militancia, de participación, ¿viste? Yo estoy sintiendo eso, lo viví ayer en las elecciones cuando elegimos a la compañera Casimiro como delegada de nuestro sector, de la gerencia nuestra. Lo viví, ¿viste? Lo palpé ayer, ¿viste? Entonces, bueno, calculo que en Parque, por lo menos por lo que veo en las redes sociales o en la página de ATE, Santa Cruz, a través de la imagen veo eso, digamos. Sí, no, es como lo escribís, tal cual. Cabe aclarar que los compañeros entre los guardaparques, solamente entre guardaparques y brigadistas son alrededor de más de 50 compañeros, ¿no? 30 de guardaparque, 25 de brigadistas, que no es poca cosa. Dentro del Parque Nacional tenés más de casi 200 compañeros y compañeros que pertenecen a la institución. Y la Verde Anusate conlleva casi el 80% de afiliados son de los compañeros de la Verde Anusate. Y lo que se vio reflejado ayer es lo que se vio también con la elección de Luciano Rocabado como delegado de Parques Nacionales, volver a organizarse, como dije anteriormente, a ser partícipe, a hacer asambleas. Los compañeros ayer estuvimos de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y los compañeros prácticamente fueron todos. Hay compañeros que estaban con carpeta médica y se tomaron el atrevimiento de ir a votar porque querían ser parte de este tipo de elecciones. Compañeros que por ahí estaban trabajando en el campo, volvían a las 7 de la noche, en vez de ir a su casa, se tomaron esos minutitos para ir a votar también. Y bueno, y eso habla del trabajo que en su momento hicimos, en conjunto con la compañera secretaria general, y con lo que se vino haciendo, lo que se viene haciendo con Luciano Rocabado como delegado de Parques Nacionales, ¿no? Espectacular. Bueno, Seba, espectacular. Me encantó que salgas en nuestro programa. Socializar el programa porque es importante que nuestros compañeros y compañeras estatales sepan lo que está pasando. Por lo menos que escuchen nuestra versión, nuestra información. Y por supuesto, vos que estás ahí en Calafate, mandarle un abrazo no solamente a Luciano, sino a nuestros dos compañeros que han salido electos. Mandarle un fuerte abrazo de parte nuestra. Y bueno, seguramente nos estamos viendo. Más. Me parece, si no me pasaron mal la información, hay los delegados de Parque, de Calafate, quieren venir a hablar conmigo, a charlar conmigo, a tomar unos mates conmigo, así que si es así, la semana que viene te espero acá en Río Gallego para que podamos charlar y ser parte no solamente de la charla, sino de la estrategia sindical que vamos a hacer ahí en Calafate. Perfecto, sí, seguramente ahí estaremos. Así que, bueno, déjame mandarle un saludo a cada compañero ahí que te está acompañando hoy en la radio, del lugar que les toca, a los compañeros que nos están escuchando, y bueno, que sepan que nosotros seguimos trabajando, si bien nos tomamos un impas para ver la estrategia de cómo vamos a seguir. Cabe aclarar, y déjame que esto lo hago en el ámbito personal, que lo habíamos hablado con los compañeros, que
Nosotros perdimos por muy poquito acá en la localidad de Calafate, un padrón de 400, perdimos por 60 votos y no es poca cosa eso, y la Negra Verde lo sabe. Así que en base a los compañeros que nos bancaron, que nos siguen bancando, vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a volver a recuperar, como dije anteriormente, nuestro sindicato, nuestra historia sindical. Así es, compañero. Bueno, Seba, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Pasaba por nuestros micrófonos el compañero Sebastián Stour, que fue candidato a secretario general de ATE en el Calafate de la lista verde Anusate. Bueno, los que me acompañen a mí en también quiero informar y decir a nuestros compañeros y compañeras que nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales, que los compañeros que me están acompañando en esta iniciativa política de este programa también son compañeros de ATE, que saben de comunicación y que saben no solamente de la comunicación popular, de la comunicación cómo poder informar, sino también que saben técnicamente cómo armar todo este programa que no solamente que nos apasiona, sino también que creemos que llevamos por lo menos nuestra verdad, nuestra información y ponemos blanco sobre negro sobre algunas cuestiones. Bueno, JC, vamos a una pequeña pausa para acomodarnos y volvemos con un tema concreto que es importante, que lo que está pasando en un sector. Y después, si la compañera Clarisa Gambera no está en ruta, por ahí salimos, así nos explica un poco o nos informa del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos. Bueno, volvemos con nuestro programa de comunicación Soy de ATE, para un programa hecho para los y las estatales de la provincia de Santa Cruz y del país. Bueno, como te decía al principio del programa, es un programa dinámico y ahora, como te decía antes del corte, haber sacado el compañero Sebastián Stour, estamos en comunicación porque está en ruta viajando a la provincia de Río Negro. Estamos en comunicación con la compañera Clarisa Gambera, que es la secretaria de Género y Diversidades electas del Consejo Directivo Nacional, que está viajando al tercer encuentro
Nacional Plurinacional de Mujeres y Diversidades. ¿Cómo anda, Clarisa, tanto tiempo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Ya llegando, ya estoy acá en Bariloche. Ah, bueno, espectacular. ¿Cuándo salieron? ¿Cuándo saliste? Mira, yo salí a primera hora de la mañana, vine en avión porque empecé a recibir a las compañeras que van llegando de todo el país y esto ya está que explota y está muy colorido también. Todos los espacios de acá de la ciudad de Bariloche están repletos de compañeras, compañeros, llenando con el folclore típico de nuestros encuentros Tal cual. esta ciudad, esta forma de ocupar el espacio que tenemos nosotras. Te siento contenta, ¿eh? Te siento contenta. Más, yo como te conozco, ya te veo tu sonrisa, que estás contenta, que estás recontramotivada ahí. Es que estaba re cansadísima, pero quizás acá y ves lo que se arma, ese enjambre que se arma en cada encuentro y es muy potente y aparte me van llamando las compañeras que van llegando. Estamos con la locura esa de la organización de recibir a todas, ¿viste? Se van armando los problemas obvios en una escala de encuentro tan grande, pero vamos solucionando las cosas, así que me parece muy importante este encuentro y en esta ciudad y en este contexto. Espectacular. Bueno, Clarisa, contanos a nosotros y especialmente a los compañeros que están escuchando el programa, ¿qué significa para las compañeras Mujeres y Diversidades de ATE este tercer encuentro plurinacional? ¿Qué significa? Mira, para nosotras desde hace muchos años para nosotras es un espacio de encuentro, de articulación, de construcción de agenda, de aprendizaje, ¿viste? Es un espacio de pedagogía feminista donde nos fuimos formando en este terreno todas nosotras a lo largo del tiempo. Pero hace una serie de años que ya la presencia de las estatalas y ahora las diversidades es más y más articulada, así que para nosotras es muy importante. Aparte nos estamos encontrando ahora de cara a este nuevo estatuto con presencia de compañeras en las conducciones. Hay compañeras que están en las conducciones que están viniendo por primera vez a los encuentros, en un nuevo punto de inicio, ¿no? Para darse una tarea importante en nuestro sindicato en relación a la perspectiva de género y diversidad y qué quiere decir eso. Y también un fuerte debate de la coyuntura, Ale. Imagínate que la próxima semana hay elecciones en nuestro país, así que ese debate está instalado acá en este encuentro, va a recorrer los talleres y aparte va a haber acciones concretas, plazas, marchas, donde las consignas tienen que ver con el avance de la derecha y cómo lo frenamos y qué estrategias nos damos, cómo defendemos lo conquistado y también el impacto del ajuste, qué significa el Fondo Monetario Internacional para nosotras y el impacto que tiene en el ajuste de todas las políticas públicas vinculadas a géneros y diversidades, y qué nos pasa a las trabajadoras en un contexto inflacionario y de terrorismo económico como el que se está instalando en nuestro país. Tal cual, tal cual. ¿Y vos crees en este marco que vos decías, Clarisa, vos crees, o por lo menos vos que militás, que recorres el país, que militás, que te juntás ahí en Capital Federal con distintos sectores, vos crees que en este encuentro va a haber más presencia de mujeres y diversidades sindicalistas, que nuestro sindicato es uno de los sindicatos que ha agarrado la bandera y ha sido protagonista en este nuevo tiempo de cambiar sus estatutos, o falta más debate, todavía tenemos un sindicato machista? ¿Vos cómo lo ves todo eso? ¿Hemos avanzado nosotros como organización sindical? ¿Estamos en el medio? O sea, ¿cómo ves todo ese proceso? Bueno, los procesos, viste, son largos. Sí. Vos pensás que, yo la otra vez leyendo un poco la historia de los encuentros, en el 2001 la CTA por primera vez participa orgánicamente de un encuentro. Antes venían compañeras, pero venían sueltas, ¿no? Sí. Con su orgánica. En el 2001, con la politización que supone ese quilombo de compañeras militando, parando la olla, enfrentando la crisis, la CTA llega a los encuentros con un documento que hablaba de feminización de la pobreza. A partir de ahí empieza un periodo que se va sosteniendo y va creciendo, pero hace poco que venimos nosotras las estatalas con identidad sindical. Durante mucho tiempo nos costaba llegar al movimiento de mujeres en ese momento, movimiento feminista, con una identidad abiertamente sindical y feminista. Porque después hubo un tiempo que veníamos con las pecheras de nuestras organizaciones, pero no muchas compañeras se llamaban feministas. Claro. Este proceso tiene que ver con esta cuarta ola, podríamos fecharlo como de ampliación masiva en el 2015, y ese recorrido fue muy potente, tuvo mucha fuerza organizada, generó mucho músculo, atravesó todos los sectores de trabajo
Y creo que eso permitió que se transforme el estatuto de ATE. Es un punto de llegada potente. El sindicato es machista, es un sindicato donde todavía conducen los varones, donde cuesta que se entienda que cuando nosotros hablamos de cuidado estamos discutiendo salario y no hablando de cosas de mujeres. Bueno, hay un montón de debates y hay un montón de formación que nos va a tocar dar. Hay un microclima porteño que no necesariamente recorre todo el país y hay un desafío en esta etapa de que ATE sea federal. Hicimos parte de ese trabajo recorriendo provincias, tratando de que todos nuestros materiales y la formación llegara a otros, más allá de ese microclima, pero hay mucho para hacer, claro. Espectacular. Sí, obviamente. Yo me acuerdo cuando se empezó todo este proceso en ATE, que muchos varones nos sentíamos incómodos, no solamente porque por ahí teníamos esta concepción de perder un lugar, sino que de esto, ¿qué es el feminismo? Digamos, claro. ¿no? Yo me acuerdo patente, cuando yo estaba ahí en ATE, digamos, ¿qué es esto del feminismo? Que yo me acuerdo que esa etapa, por lo menos lo que yo me acuerdo, la encaró Silvia León en nuestro Consejo Directivo Nacional. Sí, esa incomodidad, claro. Que era entre miedo, entre no saber cómo nombrar las cosas. O vienen por nosotros, ¿viste? Esto que se claro, la sensación de que algunos privilegios tendrían que ser cedidos. Y todavía un poco de eso hay en distintos niveles, hemos avanzado mucho, se han consolidado institucionalmente algunos debates. Me parece que jerarquizar la Secretaría de Género como una secretaría, no sé, hay cosas que ya van quedando como parte de la institución y entonces tienen otro peso. También se corre el riesgo de que, bueno, que se institucionalice, pero después se pierda cierta potencia ahí de lo que queremos debatir. Todavía queda mucho por transformar, eso está claro, pero bueno, estamos en un piso mucho más alto que cuando empezó Silvia o Marta y recién pudieron retomar después de un montón de años un departamento de género. Hace no tanto, ahí el compañero Daniel me hizo conocer a la primera compañera mujer que en el 75, creo, sí. En el 73 estuvo el Departamento de la Mujer en ATE, que se descontinuó esa experiencia. Pasó la dictadura en el medio, por supuesto, pero después, recién en el 2012, las compañeras pudieron volver a tener un departamento. Imagínate, parece que siempre estamos comenzando, pero eso no es cierto. Esa es la acumulación de décadas y décadas de la participación sindical de las mujeres en nuestra ATE. Tal cual, y es como dice Víctor de Genaro, la historia no empieza cuando uno llega, digamos, ¿no? Claro que no. Lo que pasa es que lo que nos pasa a las mujeres es que esa historia se narró poco, se contó poco, aparecemos poco en la prensa, aparecimos poco en la foto, entonces tenemos que hacer un esfuerzo nosotras por hilvanar esa historia, ¿viste? Tal cual. Bueno, Clarisa, te agradecemos estos minutitos, sé que estás a full, tenemos mucho por hablar, a mí me encantaría hablar. Después cómo nos va. Dale, porque yo quiero que después, con otros programas que tenemos todos los viernes, yo quiero profundizar el tema del feminismo, ya que para que también nuestros compañeros entiendan, ¿viste? ¿Qué es el feminismo? ¿Viste? ¿Qué esto de las mujeres sindicalistas? Bueno, será para otro debate, pero bueno, quería llamarte, quería que salgas al aire en nuestro programa, es importante, y bueno, y ser parte a través de la distancia, porque ahí están siendo compañeras de ATE Santa Cruz por allá, de CTA Santa Cruz, parte también, a pesar que no vamos al encuentro, pero queremos ser parte a través de la radio, por lo menos ser parte de esta alegría y entusiasmo que te veo a través de te siento a través de tu voz. Así que bueno, gracias Clarisa y te mando un beso grande. Un abrazo enorme, Ale, y después les contaremos cómo nos va. Un abrazo. Dale, cuídate mucho, cuídense. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, salía en nuestro programa de comunicación Clarisa Gambera, que es la secretaria de Género y Diversidades electa del Consejo Directivo Nacional, una compañera que yo la conozco hace muchos años, que, militamos, éramos parte de la discusión, parte también de esto cuando nos juntamos en el Secretariado Nacional para debatir el nuevo estatuto, para que haya 50% varones, 50% mujeres en las listas, muchas cosas importantes que hemos vivido con Clarisa, pero también con Marta Galante, que lamentablemente ya no está con nosotros, con Silvia León, con Olga, con otras compañeras más, con Alba Curaqueo, que hemos debatido y avanzado y que seguimos discutiendo y avanzando. Pero lo importante es que pudimos avanzar en derechos, ni un paso atrás, como dicen nuestras compañeras, y vamos a seguir avanzando en el marco de la igualdad, a pesar que algunos varones
todavía nos cuesten, o algunos varones, como pasa en el caso de Santa Cruz, no se bancaban que conduzca una mujer el Consejo Directivo Provincial, por eso, entre otras cosas, hicieron un golpe institucional. Pero, como siempre digo yo, volveremos, y estos personajes que son de la Negra Verde tienen que saber de la historia, tienen que conocer la historia, porque las hicieron grande ATE Santa Cruz en la peor etapa de resistencia y de avance de los trabajadores fueron las mujeres en Santa Cruz. Y el padrón de Santa Cruz son más mujeres que varones. Y también tengo que decirle que la mayoría de los delegados y delegadas de ATE Santa Cruz siempre fueron mujeres, porque los varones decían no puedo, porque tengo otra cosa, por mis hijos la escuela, no sé si mi señora me va a dejar, porque viste que el sindicato no sé, siempre tienen una excusa los varones. Ahora, las mujeres tienen que cuidar a su marido, cuidar a los chicos, los deberes, ir a trabajar, la casa, un montón de cuestiones, y encima eran delegadas de ATE. Decían, yo no soy delegada. Iban al sindicato, militaban, convocaban a la marcha, recorrían sectores, bueno, nuestras mujeres. Y parte del golpe institucional en ATE, parte del golpe institucional que hizo la Negra Verde en ATE, porque no se bancaban que conduzca una mujer el Consejo Directivo Provincial. Así que, viva las mujeres de ATE y vamos por mate en Santa Cruz. Ale, tenemos una llamada telefónica. ¿Me estás escuchando ahora? Soy la voz de tu conciencia. Ah, Vamos al aire. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me asustó. Yo que íbamos al aire, al corte y... No, tenemos a Giselle Neto de ATE 28 de noviembre. Te está escuchando en este momento, así que te dejo con ella en línea. Hola, ¿Ya está al aire, Giselle? buenas tardes para vos, Alejandro, a toda tu audiencia. La verdad que escuchándote muy atenta a lo que decís, palabras muy ciertas. La verdad que acá en la seccional de 28 tuvimos la oportunidad de trabajar con la señora Olga Reynoso, secretaria general en la actualidad del CDP, de acá de la provincia de Santa Cruz, y bueno, a nosotros todo el tiempo que la necesitamos siempre nos dio una mano. Quedamos trabajando prácticamente todas mujeres, con hijos, como decís vos, con responsabilidad de nuestros hogares, también personas que estudian, porque como decías vos, somos multifunción, parece, ¿no? Sí, tal cual. Encima son multifunción y encima con responsabilidad en el sindicato. Y eso es lo valioso, ¿viste? Eso es lo valioso de nuestras compañeras. Por eso a veces a mí me enoja mucho cuando la desvalorizan, cuando la insultan, cuando no la respetan, cuando tratan de bajarle el precio. Pero bueno, Gisela, estamos en esta nueva etapa, estás a pocas semanas de asumir una responsabilidad política sindical muy importante, que es la conducción y ser secretaria general de ATE 28 de noviembre, una seccional muy importante para nosotros, que a mí por lo menos me ha dado muchas alegrías de poder haber sido primero delegación y después seccional, conocer a usted y que vos hoy sea secretaria general electa, una mujer luchadora, es muy importante, y más en ese lugar tan importante y estratégico para la soberanía y especialmente para los compañeros y compañeras municipales. Así que, bueno, Giselle, ¿cómo está la situación ahí en 28? ¿Qué conflicto están llevando adelante? Ahí vi una conferencia de prensa el otro día por las redes sociales del sindicato que me pareció muy bien, porque es una forma de comunicar para que todo el mundo se entere. Pero bueno, contanos vos, ¿cómo está la situación? ¿Qué conflicto tenemos y cómo estamos? Bueno, como decís vos, el día de ayer fue un paso muy importante para la seccional de 28, porque desde nuestra organización sindical, desde acá de la seccional de ATE 28, se realizó un proyecto de ordenanza donde solicitamos que se nos incluyan a paritarias, porque pese a que tenemos el reconocimiento como entidad gremial y tenemos afiliados con aportes legítimos en la municipalidad de la localidad, no podemos participar de las paritarias ni de las negociaciones salariales porque hay una ordenanza acá en la localidad donde estipula que solamente el gremio SEM es el encargado de representar a los trabajadores municipales, cosa que es algo irrisorio, ¿no? Si te pones a pensar, porque nosotros teniendo personalidad gremial número 2 del país, siendo un gremio con un alto prestigio a nivel nacional,
no poder participar de la paritaria salarial y teniendo afiliados, y ahora más que antes tenemos una reafiliación casi completa de la MUNI. La verdad que estamos muy contentos porque los compañeros municipales están volviendo a confiar en nosotros, y es por eso que desde acá de la seccional presentamos un proyecto a ordenanza para que se nos incluya. Y bueno, estuvimos ahí con el proyecto, lo presentamos de la seccional, los concejales aprobaron unánimemente el proyecto, así que ahora pasa a Intendencia. Esperamos que el señor Intendente haga lo mismo, porque es una pelea que venimos batallando hace rato. Tenemos, como vuelvo a decir, tenemos afiliados con aportes legítimos a nuestra organización sindical, y ahora tenemos mucho más afiliados de los que teníamos antes. La verdad que estamos recuperando la confianza en nuestros afiliados municipales porque han visto nuestro trabajo, sector por sector, recorriendo la municipalidad de punta a punta, desde los talleres de carpintería, obradores, hasta lo que es la administración ahí en la municipalidad. Así que contenta por eso, y bueno, estamos con esto en la municipalidad, seguimos batallando con las faltas que le faltan a los compañeros en su obra social, es algo muy importante. Hay compañeros que tienen 3, 4 años de empleados municipales y no tienen un alta en su obra social, cosa que hemos hablado con el señor Intendente para que esto se corrija, que llegue a un acuerdo con la Caja de Servicios Sociales para darle el alta como corresponde a los compañeros, ¿no? Espectacular. Bueno, espectacular, Cisela. Aparte, ¿sabes que me pone contento? Más allá del trabajo militante y sindical que están haciendo en los sectores de trabajo, que eso es clave, me pone contento la capacidad, Cisel, que estás transmitiendo el conflicto o el problema que hay. Así que me imagino cuando vas a los sectores de trabajo. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque me gusta la pasión que le pones, que es lo que tenemos que tener los dirigentes, la pasión. Cuando hablamos con los compañeros, nos ponemos frente a la asamblea, esto. Entonces, digamos, esa pasión no la pierda nunca, Cisel, porque eso es lo que tenemos que tener como dirigentes, ¿no? La pasión y el convencimiento, que es lo que me pasaba a mí cuando empecé. Cuando estaba convencido de lo que estábamos haciendo, pudimos armar este sindicato que hoy tenemos. Pero bueno, Cisel, ahí lo que hay que trabajar, todos sabemos que esa ordenanza que vos hablabas, es una ordenanza que ya está céfala, que está fuera de contexto, porque ya hemos avanzado en leyes, hemos avanzado en materia de derecho laboral, y obviamente el intendente tiene que, si el Consejo Deliberante, todos los concejales votaron por unanimidad, que ATE tiene que estar en la paritaria para representar a los compañeros como merecen, estamos reconocidos legalmente, nos descuentan la cuota sindical, o sea, tenemos legitimidad, o sea, tenemos legalidad en el reconocimiento de ATE de la municipalidad, y tenemos legitimidad de los trabajadores y trabajadoras. El intendente tendría que acceder para que ATE pueda discutir. Pero también hay que decir, Cisel, cuando Español era concejal, o antes de ser concejal, era afiliado a ATE. Después fue concejal, y él planteaba que teníamos que tener convenio colectivo de trabajo, que ATE tiene que ser reconocido. Ahora, como intendente, no se puede volver para atrás y no puede contradecirse. Ahora bien, Cisel, usted sí, está... eso es lo que disculpame, Alejandro, quiero contarte ahí. Quiero contarte que cuando él era concejal por el proyecto Joven por 28, que fue en el año 2012, él realizó un proyecto a resolución donde solicitaba que se incluya a ATE, a la COPAD, y que se incluya a la mesa de negociaciones. Él lo pidió siendo concejal. Hay una resolución donde él presenta al consejo y queda, los concejales en ese momento, los que estaban, votaron en contra, y eso quedó ahí guardado como solamente un proyecto. Claro. Por eso mismo desde la seccional tomamos ese proyecto que él tenía y lo leímos, lo estudiamos y realizamos otro proyecto, pero este es un proyecto a ordenanza al que presentamos nosotros, no a resolución, porque meramente la resolución es un deseo que tenemos a hacer algo. Nosotros queremos que sea un hecho, o sea, una ordenanza le presentamos para que nosotros seamos un gremio reconocido por el municipio. Como digo, tenemos afiliados legítimos con aporte en sus saberes. Nosotros recorremos los sectores, estamos con los compañeros de los sectores, realizamos asamblea, incluso
hemos manifestado que los aumentos salariales siguen siendo insuficientes, porque la verdad que el sueldo municipal cayó muchísimo acá en la localidad 28. Todo aumento que da el señor intendente es bienvenido, pero sigue siendo insuficiente y nosotros decimos que necesitamos un salario acorde a la inflación. Por eso mismo digo, el señor intendente en el 2012, cuando era concejal, por el proyecto Joven por 28, que en ese momento estaba en ese sublema, él realizó un proyecto de resolución donde se le pedía a ATE, que se pedía que ATE sea incorporado. Por eso ahora mismo nosotros presentamos la ordenanza, que fue aprobada en el Consejo, y bueno, ahora pasa a Intendencia. Esperamos que lo apruebe porque él, siendo concejal, tiró una resolución queriendo incorporarnos. Así que bueno, por eso digo que el martes estaremos en la MUNI, viendo ahí qué va a pasar con eso, así que bueno. Pero eso me parece espectacular, Giselle, pero no hay que dejar de recorrer los sectores, hay que juntar firmas. Yo te sugiero, Giselle, que juntar firmas, por más que los concejales hayan bancado, los 5 concejales por unanimidad hayan aprobado, hay que a los sectores de laburo juntar firmas, instalarse en los medios de comunicación, y vamos a estar ahí, Giselle, para lo que necesiten. Nosotros vamos a seguir bancando porque es nuestra forma de actuar, y estamos a disposición, Giselle, para lo que necesiten, tanto acá en Río Gallegos o ahí en 28 de noviembre. Así que contá con nosotros y mucha fuerza, y si todo sale bien, vamos a cantar victoria la semana que viene. Y sí, bueno, esperamos que tener buenas noticias para la semana. Hoy, o sea, ahora terminamos la semana con algo lindo, que es el proyecto que haya sido aprobado unánimemente. Ahora el martes, esperamos que esto sea positivo, que el señor intendente lo apruebe, y bueno, vamos a estar contando cualquier noticia que tengamos desde acá. Y bueno, agradecida con vos, con todos los compañeros de Gallego, con Olga sobre todo. Y bueno, y decirle que bueno, que nosotros de acá seguimos apostando firme a nuestro proyecto, creemos en nuestra agrupación, La Verde Anuzate, y seguimos con la frente en alto porque nosotros nos manejamos con la verdad. Y todo, como digo yo siempre, todo el tiempo va a demostrar lo que uno es. Y como somos nosotros, mis compañeros de acá de la localidad 28, estamos convencidos de lo que queremos hacer y de lo que queremos hacer para los compañeros, tanto municipales, provinciales, lo que queremos para ellos, que es un salario digno que nos alcance para la canasta familiar y que no estemos pasando miseria a mediados del mes, ¿no? Porque la verdad que no hay sueldo que alcance. Tal cual. Bueno, Giselle, te mando un beso grande y saludo a todos nuestros compañeros de ahí de la seccional y a nuestros compañeros afiliados. Así que mandale un fuerte abrazo por parte mía y de todo el equipo de Soy de ATE. Listo, muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, comentarte antes que termine que estamos, justo acá se escucha un poco de música porque estamos con un evento, estamos haciendo un agasajo por el Día de la Madre, así que bueno, discúlpame si se escucha un poco de ruido, pasa que están las compañeras afuera, afiliadas, festejando su día, queríamos hacerle un agasajo, así que felicitar a todas las madres y desearle un feliz Día de las Madres, que la pasen muy lindo en familia, rodeado de los seres queridos, ¿no? Saludos a todos y bueno, muchísimas gracias por la comunicación y por estar siempre presente con la localidad. Buenísimo, Giselle. Te mando un fuerte abrazo y mandarle saludo a todas nuestras compañeras que están ahí con vos. Listo. Muchísimas gracias, Alejandro, entonces. Un abrazo. Chau. Bueno, pasaba por este programa de comunicación Gisela Neto, que es secretaria general electa de la seccional ATE 28 de noviembre. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más Soy de ATE. Lo veo ahí a JC con la cosa. Vamos todavía.
Qué tema que ha puesto nuestro compañero JC. Me conoce mis gustos, sabe mis gustos. Son muchos kilómetros ya. Son muchos kilómetros de ruta, por supuesto. Y música variada de Latinoamérica, del Caribe, música folclórica de nuestro país. Así que espectacular. Bueno, JC, buen programa para que todos, muy bueno, todos muy bueno. y todas que nos están escuchando y nos están viendo por las redes sociales, como dije, parte del equipo de comunicación de este programa son compañeros nuestros de ATE, que son de comunicación, que saben de comunicación popular y obviamente técnicamente. Así que el que está atrás de cámara es el compañero JC, un joven que está estudiando comunicación en nuestra universidad pública acá en Río Gallegos. Obviamente, sí. Trabaja en AMA Santa Cruz y un compañero de ATE, que ayer votaste. Ayer votamos, sí. Ayer votamos con la conciencia de votar bien, digamos. De votar bien, de hacer las cosas bien y de vivir, bueno, un proceso también democrático positivo, digamos, ¿no? No nada como lo que hemos visto en el último tiempo, ¿no? Unas cosas ahí medias extrañas, pero no, bien. Y felicitamos a la compañera Andrea que ya se está desempeñando. Hace un ratito también vimos unas fotos de ella. Cuando votó estamos a full, pero felicitarla y nada, un placer de estar acá también. Espectacular. Y el viernes que viene seguramente la vamos a llamar y si obviamente que venga acá. Que venga. Que venga acá al piso, al estudio, a nuestro estudio. Así que bueno, como te decía, sí. Hay un hecho importante, un hecho que a mí me preocupa por lo que significa la institucionalidad de ATE, digamos, por eso me preocupa. No me preocupa en parte por las macanas que están haciendo los integrantes de la Negra Verde, porque era evidente que iba a pasar esto. Cuando vos tenés mucha soberbia, cuando vos creés que todo vale lo mismo, que no hay historia, que los laburantes no se quejan, no importa nada, y viste, llega un momento que los mismos laburantes te ponen un stop. Pará, hermano, está todo bien, pero hasta acá llegaste. Así que en este marco te voy a pedir JC, sí, vos podés leer algo porque me llegó a mi teléfono un acta que la firman muchos compañeros y compañeras, y quiero que leas solamente donde dice artículo 58. Bueno, artículo 58, eso es lo que dice lo que me mandaste, contribución solidaria. Dice, artículo 58, en concepto de uso del convenio se le descontará a todo aquel trabajador que no esté al momento de la homologación afiliado a algún sindicato participante o ingrese a la Caja de Previsión Social sin estarlo. El equivalente al descuento por aporte de la cuota sindical del gremio mayoritario sobre todo concepto remunerativo. Los fondos descontados por este ítem serán objeto de una administración y contabilización especial que se llevará y documentará separada e independientemente, cuya administración será ejercida por el gremio mayoritario en la Caja de Previsión Social con el fin de utilizarlo al beneficio de los trabajadores de la Caja de Previsión Social. Bueno, eso es lo que dice el artículo 58. Artículo 58, así es. Lo que estamos hablando es de una nota que salieron por los sectores a firmar un grupo de compañeros y compañeras rechazando el artículo 58 que aparentemente fue impuesto por los delegados y quien lleva la discusión ahí, que es el secretario gremial electo, Saldivia, rechazo de la mayoría de los compañeros ante ese artículo que ya estaría firmado del convenio colectivo de trabajo de los compañeros y compañeras de la Caja de Previsión Social. Pero si vos me tomás la cámara, ¿se podrá, JC, ahí mirar acá? Sí. ¿Se puede? Dame un segundo, pasámelo y yo lo paso por acá. Pásamelo bueno, ahí y te yo lo voy a pasar. Lo mostramos en pantalla. Para que lo podamos mostrar en pantalla. ¿Qué dice este volante o este panfleto que está saliendo por las redes sociales y que me llegó a mí? Dice, no al robo de ATE. Es muy fuerte eso, ¿eh? No al robo de ATE.
rechazamos el artículo número 58 del convenio colectivo sectorial previsional. Estabilidad laboral sin discriminación sindical. Desbloqueo del pase a planta permanente de contratados. Pero lo que me llama la atención, que hay un volante que está circulando por la Caja de Previsión Social y por las redes sociales, que dice no al robo de ATE. O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que está pasando en la Caja de Previsión Social? O sea, los delegados de la verde, los delegados o delegadas sindicales de la negra verde, ¿no están llevando la información a la asamblea? ¿No están informando a los compañeros de la Caja de Previsión Social de las distintas localidades de la provincia de Santa Cruz? ¿Están escribiendo un convenio colectivo de trabajo a espalda de los trabajadores y trabajadoras? Me pregunto por esto, por este artículo. Porque Estamos viéndolo en pantalla ahí, el flyer. Buenísimo, ahí me dice Costa C que está en pantalla el volante. Porque es un artículo muy importante, es un artículo que dio mucha discusión en nuestro sindicato. Sí, habría que cobrarle el uso de convenio a los trabajadores y trabajadoras que no son afiliados al sindicato y que hacen uso del convenio colectivo de trabajo. Yo no voy a profundizar mi opinión, lo que yo pienso o lo que habría que hacer, porque quiero que lo de la negra verde se hagan cargo de esa discusión. Vayan a los sectores de trabajo y hablen con los compañeros y compañeras. Que se banquen la juntada de firme, que se banquen la opinión de los trabajadores, que no son afiliados al sindicato. Digamos, pero también los delegados y delegadas, si no informaron debidamente este tema, también tienen que hacerse cargo, compañeras. Ustedes no informaron. Ustedes firmaron algo o van a firmar algo que los laburantes no saben, los compañeros no saben. Eso ustedes tienen que hacerse cargo. Pero más a cargo aún, el secretario gremial electo, que es el que aparece en todas las fotos cuando hay discusión de las mesas paritarias en la Caja de Previsión Social. O sea, él tiene que hacerse cargo de eso. Si no informó debidamente. Porque uno de los grandes problemas que tiene la conducción o que tienen los integrantes de la Negra Verde, porque acuérdense que firmaron un convenio colectivo sectorial de salud a 2 o 3 días de las elecciones de ATE, gracias a su amiga y a su confidente y a la que lo ayuda, que es Julia Ruiz, que es de Función Pública de la provincia. Si ustedes van y recorren los sectores de trabajo de los hospitales de la provincia de Santa Cruz, la mayoría no conoce el convenio colectivo de trabajo. La mayoría no sabe qué dice el convenio colectivo de trabajo. Cuando nosotros, la conducción Verde Anusate, de aquellos entonces, logramos el convenio colectivo de trabajo sectorial, convocamos un plebiscito. Yo, con otros compañeros más, recorrimos los 14 localidades de Santa Cruz con la Comisión de Fomento. Recorrimos pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, comisión de fomento por comisión de fomento. A hablar con los compañeros, a explicar durante el proceso de la discusión del convenio colectivo de trabajo y después a la hora de firmar. Por eso firmamos en el Salón Blanco cuando Daniel Peralta era gobernador. Firmamos ahí porque estábamos convencidos, porque habíamos hecho el laburo como corresponde. Ahora, se firmó el convenio colectivo de salud y los laburantes no lo saben. Ahora, se está firmando un artículo del convenio colectivo sectorial de los trabajadores y trabajadoras de la Caja de Previsión Social y hay un grupo de compañeros que salen a cuestionar. ¿Cómo es eso? Si hay un grupo de compañeros y compañeras que están cuestionando y juntando firmas para que se derogue eso y nos están tratando de chorro a los de ATE, y compañeros, no hicieron asamblea, no hicieron plenario, no llamaron a plebiscito, le mintieron a los compañeros, háganse en cargo. O sea, Carlos Garzón, vos hacete cargo. Saldivia, hacete cargo. Y los delegados de sector se tienen que hacer cargo. Porque las delegadas de sector son muy buenas para insultarnos a nosotros. Son muy buenas para difamar a los medios de comunicación. Ahora, para hacer asamblea y explicar lo que están haciendo, no son... ¿Cómo es?
Y yo quiero decirle a algunas compañeras, especialmente a las compañeras delegadas de la Caja de Previsión Social, una de las principales tareas del delegado y la delegada, ante sus compañeros de trabajo, el delegado o la delegada debe recoger todas las inquietudes, todas las aspiraciones y desconformidades de sus compañeros de trabajo, tanto sean colectivas como individuales, analizarlas en conjunto e impulsar acciones que las resuelvan a favor de los trabajadores y trabajadoras. Estas necesidades pueden vincularse con reclamos en torno al salario y a las condiciones de trabajo, pero también con lemas, especificaciones individuales, como la discusión de las licencias, las sanciones o los problemas de salud de cada compañero, como también tienen que hacer el mayor esfuerzo en el marco de discusión de los convenios colectivos de trabajo, de que cada trabajador y trabajadora sepa que se está discutiendo, Ese es el rol también del delegado o la delegada sindical de ATE. Tienen que asumir sus responsabilidades, compañeras, se lo digo con total franqueza y responsabilidad política sindical. Ser delegado de ATE no es solamente gritar en asamblea, no es solamente difamar a la lista opositora, no es solamente salir por los medios de comunicación de la derecha a insultar. Ser delegado de ATE y delegada de ATE es toda una responsabilidad política. ¿Saben por qué, compañeras? Porque ustedes son las representantes de ATE en el sector de laburo y son las representantes de los trabajadores en el sindicato. Es mucha responsabilidad. Yo no sé si a ustedes la votaron los trabajadores o el sindicato la eligió delegada normalizadora. No lo sé porque no tengo la información. Pero ojalá que se haya convocado elecciones como dice el estatuto, como dice la ley, y que ustedes asuman esa responsabilidad. Ahora, yo, dirigente de ATE, afiliado de ATE, veo en las redes sociales, dicen no al robo de ATE, y compañero, yo me pongo una alerta amarilla. Porque más allá que yo soy opositor a la negra verde, porque son golpistas, soy opositor, pero ATE es mi sindicato. ATE es mi sindicato como el sindicato de muchos compañeros y compañeras de Santa Cruz. Más de 10.000 afiliados tiene ATE Santa Cruz que son los dueños del sindicato. Una cosa es poner blanco sobre negro, cuestionar, estar en contra de la conducción negra-verde de nuestro sindicato, y otra cosa es que uno no crea al sindicato cuando pasan estas cosas, ponerse mal por lo que nos están diciendo. Cada uno de los afiliados son los dueños del sindicato. Por eso también me duele que en Río Gallegos tomen datos, compañeros, para que hagan placas, para que hagan memes, para que hagan todo lo que tengan que hacer. En Río Gallegos hay 3.200 afiliados y afiliadas a ATE. El paro provincial lo resolvieron 25 o 30 compañeros hoy a las 3 de la tarde a escondida en Alfonsín, no sé cuánto es el número del sindicato. No hubo una convocatoria para que vaya todo el mundo, y todos saben muy bien que un día feriado, hacer un programa de comunicación puede ser que te vean 2 o 3 personas, o 100 o 200 o nadie, pero queda en las redes sociales. Ahora, una asamblea, compañeros de la negra verde, una asamblea, un feriado, ¿dónde lo vieron a eso? Si estuviéramos en un conflicto con corte de ruta, con movilizaciones, con asamblea en todos los sectores de trabajo, debate en toda la provincia, afiliando, o sea, yo te lo puedo creer. Ahora, venimos de paros hace casi un mes que nadie paró, muchachos. Pónganse en las pilas. O ya perdieron la brújula. Y también me enteré, no sé si será verdad o no,
que convocaron una marcha provincial para dentro de 2 semanas. Ahora, la marcha provincial que se va a hacer, no saquen el pecho ustedes, porque la marcha provincial y el paro provincial con marcha Casa de Gobierno la estamos planteando de este espacio de comunicación Soy de ATE y que los compañeros empiezan a cuestionar en la asamblea, No se hagan los dueños de la movilización y el paro provincial y marcha Casa de Gobierno. Eso sí, ese día nosotros vamos a ir a la marcha, los de Anusate vamos a ir. Y queremos escuchar al secretario general de ATE puteando, haciéndose el machito como está en los medios de comunicación de la derecha. Queremos escucharlo ahí, a ver si es tan revolucionario. A ver si en su discurso nos convoca a la Guerra Santa. O nos convoca a una revolución. Quiero escucharlo. Quiero escucharlo. Porque las trompetas, los gases, las bombas, todo eso yo también lo sé hacer, compañero. Yo también lo sé hacer. Ahora, yo hacía eso, daba discursos duros y convocaba a los compañeros a organizarse, a elegir delegados, a organizarse, a asamblear los sectores de trabajo. Recorría pueblo por pueblo, alentando. A las seccionales, vamos, a los sectores de laburo, a recorrer, a hablar con los compañeros, a bancarse el debate. Eso hacía yo, Por eso a mí me sorprende que José Navarro, Sandra Sutter y Laura Rearte, que aprendieron de nuestra escuela, o que aprendimos juntos en realidad, estén tan callados. ¿Qué te pasa, Navarro? ¿Vos no sos anticá? Vos tendrás que estar haciendo una revolución ahora si vos votaste a Macri. O sea, vos tendrás que estar haciendo una revolución ahora, recorriendo los sectores, puchando el decreto, levantando a los compañeros, levantando a las masas para movilizar. ¿Y qué pasa? No me digas que ya estás viejo. No me digas eso, Navarro. Yo tengo 50 años y sigo todavía atallando, Y tengo 50 años más todavía porque no empiezo a morirme rápido, así que empiezo a morir más de los 100. Así que voy a seguir. Vamos a seguir. Bueno, compañeros, hay un problema grave. Hay un problema de conducción. Hay un problema de comunicación. No puede ser que trabajadores y trabajadores junten firma en rechazo de un artículo que tiene que ver con el uso de convenio. No me mientan más, no se hagan más lo democrático. Dejen de armar escenarios políticos para las fotos. Dejen de armar toda la cuestión comunicacional en las redes sociales. Los dirigentes tienen que aparecer en los sectores de trabajo. Vayan a los sectores de trabajo, pongan la cara, porque lo que está en juego no son ustedes como dirigentes, lo que está en juego es nuestro sindicato. Así que pónganse las pilas, muchachos, pónganse a laburar, porque esto no es fácil, No es que laburar 6 horas como logramos en el convenio colectivo, que los laburantes trabajan 6 horas. En el sindicato es 24/7, Es todo el día en el sindicato, No es que te vas a dormir la siesta o vas a comer a tu casa, No. No es así. No es así. Yo sé que ustedes lo hacen eso. Que van a comer a su casa, están algunas horas en el sindicato, no le importa nada. Bueno. Dirigentes por ahí éramos lo de antes. Por ahí ahora con las nuevas tecnologías, por ahí o convocan a asamblea por WhatsApp. No sé. Pónganse las pilas, muchachos. Vamos al corte, enseguida volvemos.
Bueno, compañeros y compañeras, ya son casi las 21 horas. Hemos estado desde las 19 horas en este programa que lo hemos denominado Soy de ATE. Y la verdad que hemos tenido un programa interesante, por lo menos para mí. Hemos tenido compañeros y compañeras que han salido vía telefónica, con importantes opiniones y acciones que van a hacer que hicieron y que van a protagonizar ahora, como es en el caso del encuentro de las mujeres. Importante el avance y la construcción sindical de las compañeras de 28 de noviembre, especialmente con los municipales. Muy importante la elección de delegado en Parques Nacionales y en AMA Santa Cruz. Así que muy importante, la verdad, estoy muy contento porque los mensajes que han mandado los compañeros a mi celular, y veo ahí que las redes sociales también, y un día feriado, la verdad que es importante. Por eso este programa para mí es clave en la construcción política, en la construcción de conciencia en los estatales. Porque necesitamos no solamente recuperar la mística, recuperar el coraje, recuperar la capacidad de movilización, esta capacidad de sentirse orgulloso y orgullosa de ser de ATE, que es lo que nosotros teníamos en mi época. Estamos orgullosos de ser de ATE, no solamente por nuestra historia, sino por todos los logros que hemos tenido, todos los convenios colectivos de trabajo, las mesas paritarias, el crecimiento en los trabajadores municipales y trabajadoras municipales, como el primer estado que tiene nuestra provincia, que son los municipales, el crecimiento en los trabajadores del Estado Nacional. Así que bueno, ya a pocas semanas de terminar un mandato, de terminar un tiempo, pero empezando seguramente a partir del 6 de noviembre, otra etapa que va a ser más que importante, porque como digo siempre, nadie se va a la casa, sino que vamos a reforzar esfuerzos porque nuestro sindicato lo merece, porque nuestro sindicato lo necesita, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Vamos a poner lo mejor de nosotros, vamos a seguir siendo parte de esa organización internacional que es la CLATE, del cual tengo el honor de tener un cargo importante en esa confederación, de apostar fuertemente a la construcción y al crecimiento de la CTA autónoma en la provincia de Santa Cruz y a nivel nacional, y por supuesto aportar toda mi experiencia desde mi lugar en ATE Nacional y seguir fortaleciendo y creciendo en ATE Santa Cruz, pero también con los ojos atentos a los integrantes de la Verde Negra que antes de asumir ya te están mintiendo, ya te están cagando y ya te están diciendo que no se puede pelear. Y encima no se animan a hacer las cosas que tienen que hacer, de ponerse al frente de una asamblea y explicarle a los compañeros por qué firmaron algo sin consultarle a los trabajadores. Así que bueno, como digo siempre, vamos por más ATE en Santa Cruz, a fortalecer nuestro sindicato y hacerlo cada vez más fuerte, más allá de quién conduzca. Si conducimos nosotros o conduce otra agrupación. Pero hay que hacerlo fuerte para beneficio de todos los estatales y de todas las estatales. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes en este programa que se llama Soy de ATE. Buen fin de semana. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo.
avísale a mi contrario, que aquí estoy yo.